Buen día, jovencitos. Espero que estén muy bien y se estén cuidando bastante. Y lo mismo a sus queridos padres y abuelos. Bueno, vamos a ver hoy biología del linfocito T. Ahí vemos una imagen, una micrografía de un linfocito T, ¿no? Como sabemos, pues existen varios tipos de linfocitos T que se clasifican dependiendo de qué moléculas de superficie de membrana tienen, ¿no? Y también de las sustancias que secretan y de la función principal, con eso se clasifican. Se diferencian de los linfocitos B y de las natural killer porque tienen un receptor muy especial que se llama el TCR, ¿no? Del inglés receptor de célula T. Es importante anotar que cuando se hace un frotis microscópico de la sangre, no hay manera de distinguir un linfocito de otro, ¿no? De tal manera que se pueden distinguir ese nivel ya con técnicas que puedan permitir las moléculas que tengan en la superficie de membrana. Como ustedes ven, el número de leucocitos en sangre periférica en un humano promedio es de alrededor de 4 a 11 por 10 a la 9, es decir, por 1.000 millones por litro, y más o menos un 20% de esos son linfocitos. ¿Cuál es la molécula fundamental en el linfocito T? Pues la que ya acabamos de mencionar, que se llama el receptor de la célula T, ¿no? Es un heterodímero, como ustedes lo ven aquí. Hay una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí ven? Que están unidas por puentes bisulfuro, como lo ven aquí, ¿no? Las dos cadenas, observen también que son glucoproteínas. La alfa pesa aproximadamente 40 kilodaltons y la beta 60 kilodaltons. Este puente bisulfuro pues es muy particular porque pareciera le estuviera otorgando una estructura similar a la de la región bisagra de la molécula anticuerpos. Importante, pues, el TCR se distribuye clonalmente, lo que quiere decir que cada clon de células expresa un solo receptor, ¿no? Un clon expresa alrededor de 100.000 receptores, todos de la misma especificidad. Cuando se han analizado los genes del TCR y se comparan con los de las inmunoglobulinas, que ustedes saben, cadena pesada y cadena liviana, se encuentra que presentan muchas similitudes, lo cual sugiere pues que han evolucionado a partir de un gen ancestral común. De hecho, también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿no? De estas proteínas. Observen que TCR, ¿no? El TCR es una molécula con, como lo ven aquí, con una cola citoplasmática bien cortica, ¿no? Pero es una molécula transmembrana, por supuesto. Observen cómo atraviesa la membrana. Y la región extracelular del TCR, que es esta, ¿no? Observen que se parece a esta parte de la inmunoglobulina de membrana que se llama el fragmento de unión al antígeno, ¿no? FAB. Y también está compuesta por regiones variables y constantes que forman pues los dominios de la molécula. Entonces, los dominios los dominios variable y constante, como los ven aquí, de la cadena beta y de la cadena alfa, presentan pues dominios homólogos a los dominios de las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Cadena pesada y cadena liviana. La interacción de estas regiones B, observen, crean tres regiones hipervariables. Lo mismo, hay regiones variables y hay unas regiones que son mucho más variables, que también
constituyen lo que se llaman los determinantes de complementariedad o CDRs, que también los vimos cuando vimos la molécula de inmunoglobulina. CDRs que se llaman 1, 2 y 3, que van a ser los que forman el sitio de unión al antígeno para el péptido más el complejo MHC. Aquí están los CDRs, ¿no? Y aquí vemos que este es el CDR3 y observen, este es el péptido presentado por la molécula MHC. La región CDR más variable de todas es la CDR3, ¿no? Esta que vemos aquí, la que por supuesto interactúa directamente con el péptido. Claro, hay similitudes entre las moléculas del TCR y del BCR, pero también hay diferencias. Por ejemplo, la región constante alfa del TCR no se empaqueta en un dominio inmunoglobulina. Aquí esta imagen no lo ve bien, pero se las voy a mostrar en esta. Mírenlo, no se empaqueta en dominio inmunoglobulina, por eso se le pone así, la región constante alfa. Otra diferencia, la conformación del TCR es más rígida que la de inmunoglobulina debido a que tiene interacciones más largas, pues, o hay una mayor extensión en las interacciones entre los dominios de cada cadena TCR. De tal manera que la inmunoglobulina presenta mayor flexibilidad de unión a antígenos de diferentes formas, mientras que TCR, recordemos que esto es una gran diferencia, TCR interactúa no solo con el péptido, sino con MHC. De hecho, solo reconoce el péptido si se lo presenta MHC, ¿no? Esto solo reconoce el péptido si se lo presenta MHC, como lo ven aquí, ¿no? Péptido y MHC. Este es un cuadrito comparativo, pues, que nos da claridad o nos hace un resumencito sobre lo que hemos hablado. El receptor de célula T, compuesto por 2 cadenas, ¿cierto? Cadena alfa, cadena beta. Receptor de célula B por 4 cadenas, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas. Un solo antígeno, un solo sitio de unión al antígeno, es decir, es monovalente, mientras que el BCR es bivalente. Los antígenos que reconoce son predominantemente proteínas, específicamente péptidos, mientras que el receptor de célula B puede reconocer el mundo orgánico en general, ¿no? Carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas. Por supuesto, recordemos que lo que hace la diferencia entre la inmunogenicidad de las sustancias orgánicas es que sean multiepítopo y las proteínas tienen esa particularidad. El péptido reconocido en caso del receptor de célula T debe estar unido a una molécula MHC, lo cual eso es una gran diferencia frente al de célula B porque el de célula B puede reconocer antígenos libres. El receptor de célula T está restringido a interactuar con otras células, mientras que el receptor de célula B puede lidiar con cualquier antígeno que sea fluido. Cuando se activa, no se secreta, en cambio acuérdense que en el caso del linfocito B tiene inmunoglobulina de membrana y cuando se activa, esa inmunoglobulina pasa a ser secretada, lo que propiamente se llama anticuerpo. No hay cambios en el receptor de célula T durante la respuesta antígeno y esta es una gran diferencia y es un fenómeno espectacular que ocurre con los linfocitos B y es que sufren lo que se llama la hipermutación somática por un lado, o sea, puede haber maduración de afinidades, que eso es lo que explica, y también sufre una situación que se llama el cambio de clase, ¿no? Por recombinación. Listo, vamos a ver pues en detalle pues que el receptor de célula T como tal, en realidad funcional, es un complejo, como ustedes ven aquí, ¿no? No es solo TCR, es un complejo con otras células, con otras moléculas. TCR se expresa sobre la superficie de células T en asociación no covalente, ojo, no covalente, ¿no? Observen que aquí no hay uniones covalentes, sino que
son asociaciones no covalentes con ciertos polipéptidos transmembrana y por eso el nombre de complejo, ¿no? ¿Cuáles son esas polipéptidos o moléculas transmembrana? Entonces, son 3 polipéptidos diferentes que se conocen con el nombre de gamma, delta y épsilon, ¿no? Con un peso molecular de 25, 20 y 20 kilodaltons respectivamente. Aquí los vemos, ¿no? Miren. Gamma, delta y épsilon. Y observen que épsilon asocia con las cadenas gamma y delta en el complejo. Aquí lo ven. Épsilon con gamma, épsilon con delta. Todo esto es lo que se llama CD3. Y CD3 actúa como una chaperona transportando moléculas TCR que han sido recientemente sintetizadas y las ayuda pues a que las lleven hasta la superficie celular, por lo cual siempre se encuentra asociada con TCR. Ojo con este dato, es exclusiva de células T. O sea, si usted quiere diferenciar un linfocito B de un T o de un natural killer, el linfocito T es el único que expresa CD3. TCR y CD3 en la mayoría de células T están fuertemente asociadas con una molécula también de superficie celular de aproximadamente 16 kilodaltons que se llama cadena Z. Y observen que son 2 cadenas Z y observen que tiene una cola larga citoplasmática. Z sí no es específica de célula T, de hecho también se encuentra en macrófagos y en células natural killer. Y otra particularidad y a tener presente, ¿no? Ni CD3 ni Z se unen al antígeno, el único que se une al antígeno es el TCR. Ahora, cuando el antígeno se une a las cadenas alfa y beta del TCR, ocurren unos cambios, pues, que hacen que estas moléculas CD3 y Z transfieran una señal, ¿no? Una señal al interior de la célula que induce un cambio en la expresión génica nuclear. Por lo tanto, CD3 y cadena Z son moléculas transductoras de señal. Claro, como el TCR tiene una colita pequeñita citoplasmática, pues no es molécula transductora de señal, en cambio estas sí tienen colas citoplasmáticas largas. ¿No? Esto fue lo que mencionaron ahorita. Cada cadena del complejo CD3 contiene un ITAM, si lo ve, ITAM, estos cuadritos que ven aquí, eso se llaman ITAMs, que quiere decir motivo de activación, inmunoreceptor con motivo de activación basado en tirosina, ¿no? ¿Y qué son los ITAMs y para qué sirven? Son sitios de activación de proteínas quinasas para activar proteínas intracelulares de células T y así llevar pues a la activación. Recuerden que una manera en que las células se comunican es poniendo fosfatos y quitando fosfatos. Las quinasas ponen fosfatos, ¿no? Mientras que las fosfatasas quitan fosfatos. Entonces estas sirven pues como sitios de activación de proteínas quinasas. Bueno, ya hablamos del complejo TCR, pero ahorita también nos corresponde mencionar 2 moléculas que son fundamentales en los linfocitos T y que de hecho nos sirven para clasificar linfocitos T y es las que se llaman CD4 y CD8. Estas se expresan en asocio con otras moléculas transmembrana conocidas como correceptores o moléculas accesorias, ¿no? Estas, CD4. Aquí vemos a CD4, ¿sí ve? Este es el receptor de la célula T y este es CD4. Y observen que este es el péptido y este es MHC clase 2, ¿se acuerdan? Y el CD8, si ven CD8, aquí está el TCR, aquí está el péptido. ¿Y quién presenta ese péptido? MHC clase 1. Recuerden, esta es cadena alfa y esta es la beta 2 microglobulina.
El correceptor es un miembro, pues, de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que puede ser una de dos moléculas, como ya dijimos, CD4 o CD8. T son, o sea que las células T son CD4 más CD8 menos o CD4 menos CD8 más. Abreviadamente, esto quiere decir CD4 y esto quiere decir CD8. De tal manera que divide a la población de células T en dos subconjuntos principales. ¿Para qué sirven CD4? Espérate, a ver. ¿Para qué sirven CD4 y CD8? Entonces, se unen a la región, pues, y no variable de las moléculas MHC sobre la superficie de las APCs, como ven aquí, ¿no? O sea, son zonas no variables. Y actúan como moléculas de adhesión y también son transductoras de señal. CD4 se une selectivamente a clase 2, como ya lo dije, ¿cierto? O sea, recordemos, cuando el antígeno es exógeno, en la vía de procesamiento es por vesículas ácidas y quien lo presenta es clase 2. ¿A quién? A CD4. Y cuando el antígeno es endógeno, la vía de procesamiento es proteosomas y a quién se une ese antígeno, a MHC clase 1, que se lo presenta a CD8, ¿no? Las regiones intracelulares de CD4 y CD8 están ligadas también a quinasas específicas que se activan después de unirse al péptido más MHC al TCR. Entonces, aquí esta diapositiva nos muestra bien que estas colas son mucho más largas, ¿no? Para poder interactuar con quinasas intracelulares. ¿Cómo es la interacción de TCR con moléculas MHC? ¿No? Entonces, ya mencionamos que la región de mayor variabilidad en el TCR es la que corresponde a CDR3, ¿no? En cadena alfa como en cadena beta, o sea, la región hipervariable. E interactúan con el centro del péptido unido en el surco de la molécula MHC, como lo ven ustedes aquí, ¿no? Estas regiones son las que interactúan con el péptido. De tal manera, pues, que se sugiere que hay unos contactos limitados con aminoácidos en el centro del péptido que terminan siendo críticos para el reconocimiento por TCR, lo que hace, pues, que la unión sea específica. La mayoría de estas interacciones TCR-MHC son con aminoácidos conservados MHC para un alelo en particular. Aquí vemos pues que esta sería la interacción entre el TCR y MHC, y lo mismo acá, ¿no? TCR y MHC. Regiones CDR2 del TCR alfa y beta hacen un número de contacto con paredes helicoidales de moléculas MHC, o sea, ahí estarían las regiones CDR2, anclando pues la interacción de MHC y TCR. Es decir, que TCR estaría haciendo diferentes tipos de contacto, como lo sugiere la diapositiva. Por un lado directamente con el péptido y por el otro lado con MHC. TCR se une diagonalmente a lo largo del surco de la molécula MHC, lo que minimiza interacciones TCR-péptido y molécula MHC. ¿No? Maximiza, claro. Si la unión es diagonal, hay un mayor número de contactos posibles. Cuando se han analizado estructuras por cristalografía de los complejos TCR con moléculas MHC, se sugiere que hay interacciones TCR molécula MHC clase 1 y 2 muy similares. Bueno, aquí estuvimos hablando de células T alfa beta, ¿verdad? Cuando hicimos la presentación estuvimos hablando de cadena alfa, cadena beta, pero resulta que también hay otras células T que no tienen, el TCR no tiene cadena alfa y beta, sino gamma y delta, ¿no? Gamma y delta se expresan también en asocio con CD3 y cadena Z,
y carecen pues de esta molécula correceptora CD4, aunque, por ejemplo, las que se expresan en intestino presentan CD8, las T gamma delta. ¿Dónde se encuentran preferentemente estas células T gamma delta? En mucosa epitelial de piel, intestinos, pulmones. Se encuentran en mucho menor número que las alfa beta en circulación y también en órganos linfoides secundarios de adultos normales. Se encuentra pues también en todos los mamíferos, incluso se encuentran en la sangre periférica de rumiantes, como las vacas, por ejemplo, y puede encontrarse en mayor cantidad incluso que las T alfa beta. Durante la diferenciación de células T, las líneas alfa beta y gamma delta divergen temprano cuando se están desarrollando pues en el timo y aparecen antes que las células T alfa beta. Existen al menos dos subpoblaciones de células gamma delta definidas pues por genes diferentes usados especialmente en la zona variable gamma. Estas subpoblaciones migran a diferentes sitios como son la piel o puede llegar a otras áreas como por ejemplo áreas epiteliales como por ejemplo de pulmón y de intestino. Células T gamma delta tienen algunas características asociadas con la inmunidad adaptativa, pero exhiben propiedades asociadas también con la inmunidad innata, ¿no? De tal manera, pues, que se ha observado que responden rápidamente, no en cuestión de días como lo hacen las T alfa beta, sino en cuestión de horas, a patógenos como micobacteria, como citomegalovirus y como Plasmodium falciparum. De hecho, la respuesta incluye función citotóxica, mire lo notable, y también síntesis de citoquinas, particularmente interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Esta es una gran diferencia, ¿no? Con respecto a las alfa beta. No responden generalmente a péptidos asociados a MHC, pero responden a fosfolípidos y a otras moléculas pequeñas no proteicas como fosfoantígenos. Incluso pueden responder a proteínas de choque térmico producidas por células huésped cuando son estresadas. Notable, una gran diferencia, no exhiben respuestas de memoria. Como en la ontogenia aparecen más temprano que las células T alfa beta en el timo, se sugiere que juegan un papel crítico de protección al neonato frente a patógenos. En cuanto a la diversidad de las gamma delta comparadas con las alfa beta, presentan un número total de receptores diferentes mucho menor que el de las alfa beta, porque tienen segmentos génicos variables gamma y delta en menor cantidad en el ADN de línea germinal. Listo. Entonces ahorita pasamos hacia los genes que codifican para receptores de células T. Entonces, la organización de esos loci genéticos que codifican pues para las cadenas alfa, beta y delta son muy similares entre sí, ¿no? A quiere decir, acuérdense que cuando uno habla en el gen, uno habla de loci o locus A y la proteína, codifica la proteína alfa. Locus D codifica la proteína delta. Y locus B codifica la proteína beta. Entonces, observen que la organización es muy similar, ¿no? Tanto en A y D como en B, ¿no? Muy similar con regiones variables, de diversidad, ¿no? Y de unión. Lo mismo aquí, ¿no? Variables, diversidad y unión, ¿no? Y región constante, pues, muy similar la organización. En cambio, la de los genes gamma, en locus G, ¿no?
Es de una gran complejidad, mucho más compleja la organización. Cadenas alfa y gamma se construyen a partir de productos génicos B y J, como las cadenas livianas y monoglobulina, mientras que las cadenas beta y delta tienen más segmentos génicos, tienen segmento génico B, D y J, como las cadenas pesadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Como los genes de las cadenas pesadas. Aquí pues vemos, recordando que estos loci, a pesar de que aquí el locus B está en un cromosoma diferente que el locus G. Mientras que los loci A y D, como lo muestra aquí, A y D, están sobre un mismo cromosoma. Entonces, en la línea germinal hay mucho más genes variables alfa, 42, y variable beta, 48, que genes variable gamma, 11, y variable delta, 8, que esta es una de las razones de por qué presenta mucho más diversidad el TCR alfa beta que el TCR gamma delta. Y por supuesto, hay una convención para nombrar las regiones variables. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Esta diapositiva. Es variable alfa 2 o variable beta 7. Veámoslo en la imagen. Aquí tenemos, ¿no? Si hay desde el 1 al 48, entonces hay 48 opciones. Si vamos a hablar de la opción 7, entonces hablaríamos de la variable beta 7 del gen beta, o B, mejor, que codifica la cadena beta. Bueno, viene la siguiente pregunta y es ¿cómo se genera la diversidad de receptores de células T? Entonces, la manera en que se genera la diversidad es muy parecida a la que se genera en los BCRs. ¿En qué sentido? En que hay múltiples genes variables en la línea germinal, en que hay combinación al azar de las cadenas y que también hay variabilidad de inserción y variabilidad de unión. Esto también es muy notable, especialmente en la generación de diversidad de células T. ¿Cuál es una gran diferencia que ya mencionamos previamente? TCRs no sufren permutación somática después de estimulación antigénica. O sea, en los TCRs no hay maduración de afinidad. Entonces aquí lo veíamos, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Hay segmentos variables, ¿no? Hay segmentos de diversidad, ¿verdad? Tanto en los receptores alfa-beta como en los receptores de cadena pesada y de liviana, kappa y lambda, ¿no? Hay segmentos de unión, de tal manera pues que hay mucha similitud en la manera en que se genera la diversidad. Hay combinación al azar de las cadenas entre la cadena alfa y beta producida. Los principios de reordenamiento genético son muy similares, ¿no? Con recombinasas y secuencias de unión, con los genes de activación de recombinación, que se llaman RAC1 y RAC2, y también, ojo con esto, ¿no? Hay el fenómeno de exclusión alélica, es decir, solo se produce una proteína alfa, por ejemplo, o la versión paterna o la materna. Y lo mismo la beta, se produce solo una, o la alfa paterna o la beta paterna. TCRs, ¿dónde está la gran diferencia con respecto a los TCRs respecto de los BCRs? Hay una enorme diversidad de unión, ¿no? Y de inserción. De tal manera que genera
una región CDR3 súper hipervariable, ¿no? Porque son los que interactúan con los aminoácidos del péptido en el surco de la molécula MHC, mírenlo. Mire que la diversidad de unión para la inmunoglobulina es del orden de 30 millones, ¿no? Mientras que el de receptores alfa y beta es del orden de 3.000 millones, ¿no? O sea, 10.000 veces más diversidad. De tal manera que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Miren, la diversidad total de la inmunoglobulina está en el orden de 10 a la 14, más o menos por ahí, mientras que la diversidad de TCR es mucho mayor, miren, en el orden de 10 a la 18. Para el caso de alfa beta y para el caso de gamma delta del orden de 10 a la 15. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Cómo es que ocurre la diferenciación de las células T en el timo? Hay una cosa muy notable que va sucediendo con la edad, ¿no? A medida que el individuo va envejeciendo, hay una correlación también con el tamaño del timo, ¿no? Entonces, se observa pues que después de la pubertad, ¿no? La diferenciación de células T en el timo disminuye de manera muy significativa. De hecho, el tamaño del timo decrece con la manifestación de la pubertad en mamíferos, lo que se conoce con el nombre de involución tímica, aparentemente por síntesis de hormonas esteroides. En experimentos con ratón, cuando se les quita el timo, pues se les saca al poco tiempo de nacer, disminuye en gran proporción la población de células T maduras. Claramente, ¿no? Es un órgano secundario, ¿no? Son células T maduras. ¿Qué determinan los eventos de reordenamiento en el timo? Y esta parte es muy importante. Que la célula T exprese bien sea receptores alfa, beta o gamma delta. Eso por un lado. Y por otro lado, la especificidad de un TCR en particular, ¿no? Para un determinado epítopo antigénico. El timo es el órgano linfoide primario para el desarrollo de células T. Ojo, órgano primario. Y hay dos consecuencias importantes de la diferenciación de las células T en el timo. Esto también, esta parte es fundamental tenerla clara. Se educa la célula T, ¿no? De tal manera que solo va a reconocer un péptido presentado por MHC, lo que se conoce con el nombre de restricción por MHC de células T, y el otro fenómeno fundamental, ¿no? Que las células T no sean autorreactivas, ¿no? ¿Cómo va ocurriendo esto? Bueno, el timocito, a medida pues que va pasando desde la corteza del timo hacia la médula, entonces hace una serie de contactos con células tímicas que no son linfoides, ¿no? Y esto es, esta red de interacciones, pues, es un proceso complejo de múltiples pasos que se ha podido, pues, estudiar en embriones de mamíferos y también en condiciones in vitro. Entonces, observen que esto es una red y aquí se alcanzan a ver diferentes tipos de células. Esas interacciones con los diferentes tipos de células son las que finalmente garantizan todo esto, ¿no? O especialmente esto, ¿no? La restricción por MHC de células T y la autotolerancia de células T. Entonces, estos timocitos van fluyendo lentamente a través de ese enrejado de células no linfoides desde la cima del timo, que se llama corteza, hacia el lugar más
bajo, pues, del timo que se llama la médula, ¿no? Como lo vemos aquí. Aquí, pues, como ustedes ven, hay una serie de interacciones críticas que son fundamentales para que las células T evolucionen desde timocito inmaduro hasta un T maduro, como tal, una célula T madura. Estas células no linfoides, por ejemplo, este es otro aspecto importante, ¿no? La relevancia que tienen las citoquinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, células no linfoides producen citoquinas como interleuquina 7, que son vitales para el desarrollo, pues, temprano de los linfocitos T y recordemos que también de los linfocitos B. Aquí, pues, tenemos cómo van a ocurrir, aquí vamos a señalar ahorita cuáles son las células críticas en las interacciones con el timocito, ¿no? Primero interactúa de una manera muy particular con las células epiteliales tímicas, que ahorita lo vamos a explicar, y luego con las células interdigitadas, ¿no? Que son las células, pues, tímicas no linfoides más críticas, ¿no? Las células epiteliales tímicas y las células dendríticas interdigitadas, IDC. Observen estas predominantemente en corteza y estas en la unión córtico-medular, ¿no? Unión córtico-medular. Estas IDC, ¿no? Están cercanamente relacionadas a las células dendríticas presentadoras de antígenos derivadas de médula ósea. Por supuesto, en la medida en que el timocito va madurando, pues va ocurriendo los fenómenos de reordenamiento genético que son fundamentales, pues, para que se genere un receptor de célula T viable, ¿no? Bien sea alfa beta o gamma delta. Célula más temprana en la línea de linfocitos T, entonces entra el timo con TCR, los genes en línea germinal, que significa que no están reordenados. Y por supuesto, si la célula está en desarrollo no es capaz de generar ambas cadenas del receptor, entonces, ¿qué le va a pasar? Que va a morir por apoptosis, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí lo vemos, el precursor linfoide común. Aquí tenemos que puede tener dos destinos, bien sea receptor gamma delta o finalmente alfa beta. Aquí no aparece el alfa porque, como vamos a ver, esto ocurre un paso intermedio muy parecido al de la inmunoglobulina, cuando se va a producir la inmunoglobulina B, la M, ¿cierto? Que es la primera que se produce en el linfocito B, que se llaman las cadenas subrugadas. Aquí también algo similar. Entonces, observen, este es gamma delta, es el que aparece primero, ¿sí lo ven? Aparece primero porque mucho después aparece el alfa beta, que finalmente puede ser alfa beta CD4 o alfa beta CD8, ¿no? Aquí vemos DP y SP, quiere decir que son doble positivo, es decir que aquí está expresando tanto CD4 como CD8 y aquí finalmente, después de la selección química, ya con un TCR apropiado, o es CD4 o es CD8, ¿sí? S de single en el inglés. Entonces, ¿cómo es que se comienzan a ordenar? ¿Cómo es que se comienzan a ordenar estas cadenas alfa, beta, cómo se comienzan a generar las cadenas beta y gamma? Entonces comienzan a reordenarse casi que al mismo tiempo, ¿no? Como lo vimos aquí, ¿no? En la diapositiva anterior. Ay, ay, ay. Algo le hice a esta. A ver.
Ah, no, ya. No, mírelo, ¿no? Casi que simultáneamente, ¿verdad? Lo muestra aquí la diapositiva. Entonces, si los genes de la cadena gamma se reordenan exitosamente, los de la cadena delta, entonces se comienzan a reordenar. Y si ambos se reordenan de manera productiva, exitosa, ya no hay más reordenamiento y la célula entonces quedará convertida como célula T gamma delta. Ahora, si ese reordenamiento no termina siendo funcional, bien sea el primer reordenamiento del gen gamma y luego el reordenamiento del gen delta, si eso no termina siendo exitoso, continúa el reordenamiento del gen beta. Si hay un reordenamiento productivo, entonces ese polipéptido beta, que lo ven aquí, este beta, aquí lo vemos, se expresa con una molécula invariante, o sea, codificada por otro gen, por supuesto, que se conoce con el nombre de PT-alfa o GP33. Y junto con CD3, ¿no?, constituyen el prereceptor de la célula T, ¿no? Y la célula que lo expresa se llama precélula T, ¿no? Observen que es un prereceptor porque está expresando CD3, ¿no?, epsilon gamma, y CD3 cadena Z. Así que este es un precomplejo receptor de célula T. No se sabe, pues, la naturaleza de esta señal para una posterior diferenciación. Si verdaderamente la señal es la interacción del pre-TCR con ligandos desconocidos o solamente el hecho de que sea capaz de expresar pre-TCR en la membrana es suficiente para que continúe la diferenciación de la célula. Si la célula no recibe cualquiera de esas señales, entonces termina muriendo, eliminada por apoptosis. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un señalamiento a través de PCR? Del pre-TCR, perdón. Se detiene el reordenamiento posterior de genes beta, o sea, se configura la exclusión alélica. Se regula negativamente la expresión del gen PT-alfa, ¿no?, para que se deje de producir esa proteína. Y los genes alfa comienzan a reordenarse. Y además, la célula hace mitosis, prolifera. Entonces, la línea de células alfa-beta expresa sobre su superficie ambas moléculas correceptoras, tanto CD4 como CD8, de tal manera que esos timocitos reciben el nombre de alfa-beta CD3, porque está expresando CD3, CD4 y también CD8, ¿no?, que también se conocen con el nombre de células TCD4, CD8 o doble positivas, que se encuentran en la corteza del timo y son la mayoría de los timocitos que se encuentran en el timo de mamífero joven. Claro, como esta generación de cadenas, que alfa, beta o gamma, delta, son fenómenos al azar, se puede generar TCRs que finalmente tengan especificidad para antígenos propios. Y por lo tanto, al salir del timo, podrían dar lugar o generar una respuesta autoinmune, pues, que no se desea. ¿Cómo se previene esto? Entonces, hay un fenómeno que ocurre en el timo que se le ha dado el nombre de selección tímica. Entonces, este fenómeno de selección tímica consiste de dos selecciones, ¿no? Una que se llama positiva y la otra que se llama negativa, ¿no? Esto está bien estudiado en alfa-beta, en los TCRs alfa-beta, este fenómeno de selección tímica. Entonces, en el fenómeno de selección tímica, lo primero que hay es hay una selección positiva, que es la que vemos aquí, donde los TCRs que son doble positivos, por eso el término DP, CD4, CD8,
interactúan con moléculas MHC, mírenlas aquí, tanto, observen, clase 1 como clase 2, ¿no? Expresadas sobre las superficies de las células epiteliales tímicas. Ahora, si estos células TCD4 y CD8, ¿no? Este TCR no interactúa con estas células epiteliales tímicas, la célula muere por apoptosis. En cambio, si hay una interacción, eso es lo que se llama selección positiva. Continúa su proceso de maduración. De tal manera que la selección positiva genera proliferación y expansión de estas células T, CD4, CD8. Se termina la expresión de genes RAC1 y RAC2 porque para qué ya combinar, generar combinaciones si esta resultó exitosa. Y fundamentalmente un fenómeno que ya mencionamos y que es crítico, ¿no? En la respuesta de la célula T, que es el que la célula al final de la selección positiva, estas células, estas que vemos aquí, o estas pues que pasan aquí, digamos que aquí, estas células T ya van a estar educadas por MHC, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir educada? Que solo reconoce péptidos si se los presenta MHC. Ya esto lo mencionamos. Pero, ¿qué situación tiene la selección positiva? Consecuencia de la selección positiva, los linfocitos estos que vemos aquí, ¿no? Son específicos, o sea, tienen la capacidad de responder a un péptido presentado por MHC, pero pueden tener especificidad para moléculas propias o para moléculas no propias, es decir, pueden ser autorreactivos o no. Entonces, claro, surge la pregunta, bueno, listo, entonces, ¿cómo se previene que salgan del timo células T con reactividad potencial a antígenos propios? Entonces viene el segundo tipo de selección que ocurre en el timo, que se llama selección negativa. ¿Cuáles células son las que se encargan de la selección negativa? En el timo, las células dendríticas interdigitadas. Mírenlas. Estas son células tímicas interdigitadas, ¿no? ¿Dónde se ubican? Ya recordamos en la diapositiva anterior, en la unión córtico-medular. De tal manera que interactúan con unos péptidos. Observen que aquí hay péptidos derivados de antígenos propios. Y si esa interacción es de alta afinidad, este linfocito muere. ¿Sí? Muere si hay alta afinidad. ¿Por qué? Porque le está presentando péptidos propios. Ahora, si hay una afinidad pobre, entonces continúa su diferenciación y ya puede salir del timo. Se supone que al salir del timo estas células son ya tolerantes, ¿no? Esto ya lo explicamos. Bueno, viene un mundo de preguntas a partir de ese fenómeno tan particular e interesante que ocurre en el timo, específicamente en la unión córtico-medular, que es la selección negativa y el de la selección positiva que ocurre en la corteza y es, bueno, ¿cuál es el papel y la naturaleza de los péptidos expresados por las células no linfoides tímicas en los diferentes estadios de los procesos de selección? Péptidos expresados por células epiteliales corticales parece que juegan un papel crítico, es en el paso de selección positiva, como lo mencionamos ahora, son derivados de antígenos propios expresados en el timo o que han llegado al timo. Pero listo, entonces viene la otra pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo péptidos derivados de antígenos propios seleccionan células T con especificidades de TCR para lo propio y también para lo no propio?
Bueno, eso no se conoce bien. Y la otra, esta pregunta muy interesante. ¿Son los péptidos expresados por las células epiteliales corticales en la selección positiva son diferentes de los expresados por las células dendríticas interdigitadas en la selección negativa? ¿Cómo es la interacción del TCR expresado en células TCD4 y CD8 con péptidos y moléculas MHC de la célula epitelial cortical? ¿Cómo es que ocurre eso? ¿No? Induce una señal positiva de mitosis, de proliferar, de expandirse, mientras que esa misma interacción, o no esa misma interacción, sino una interacción similar con células dendríticas tímicas, más bien el efecto es contrario, ¿no? Es señal negativa de muerte celular, mientras que en una es señal positiva de proliferación, la que ocurre en célula epitelial cortical, o en la interacción con célula epitelial cortical. La interacción que ocurre con las células dendríticas interdigitadas induce es una señal negativa de muerte celular. ¿Qué mecanismos hace que los linfocitos, o más bien, los linfocitos en desarrollo que sobreviven a la selección negativa regulen negativamente la expresión de CD4 o CD8 para generar células TCD4 menos y de CD8 menos? Es decir, aquí esto quedó mal, sería CD4 más, CD8 menos, o células T, CD4 menos y CD8 más. ¿Qué mecanismo hace que sobrevivan a la selección negativa y que luego regulen de manera negativa? Es la expresión de esos genes, del gen CD4 para que sea CD8, ¿cierto? Para que la célula se vuelva TCD8. Y en el caso de que la célula se vuelva CD4, tiene que regular negativamente el gen CD8. De cualquier manera, los linfocitos que dejan el timo van a constituir las líneas celulares T maduras, CD4+, ¿no? O los TCD4+, y los TCD8+ periféricos. De tal manera, pues, que en conclusión, después de que ocurre la selección tímica, las células T quedan educadas por MHC, de tal manera que su respuesta va a quedar restringida por MHC. Y por supuesto, la otra es que son tolerantes. ¿Cómo es que se desarrolla la tolerancia a moléculas que se encuentran por fuera del timo? Entonces, como ya sabemos, la selección negativa involucra presentación de péptidos de moléculas propias en el timo y por eso es que células T con potencialidad contra lo propio allí se eliminan. Mecanismos conocidos para esto. Por ejemplo, hay moléculas tejido específicas, por ejemplo, insulina, tiroglobulina, proteína mielina básica, que son expresadas por las células epiteliales tímicas. Y que es un factor muy interesante, un fenómeno genético, que se llama un factor de transcripción, así es del inglés AIRE, que quiere decir, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Las células epiteliales medulares tímicas, o también llamadas interdigitadas, expresan un factor de transcripción que se llama AIRE, que significa autoinmune regulator o autoimmune regulator, que controla la expresión de antígenos propios. Por ejemplo, se ha visto que si hay una mutación para ese gen que codifica este factor de transcripción y estos individuos no presentan este factor de transcripción, entonces no hacen selección negativa. Y como no hacen selección negativa, entonces terminan generando un síndrome autoinmune en donde hay múltiples órganos endocrinos que se dañan, específicamente o particularmente adrenales, paratiroides y tiroides. Bueno, muy bien.